Muy feliz sábado. ¿Cómo se siente la iglesia del Señor en esta hora? ¿Sí durmieron bien? Ok, vamos a hacer ahorita el test. Vamos a ver si no se quedan dormidos. Significa que sí durmieron bien. Si se quedan dormidos, si yo veo a alguien que se queda dormido, entonces yo posiblemente pienso de que no durmió bien. De pronto, tal vez un zancudo por ahí no le dejó dormir bien. Puede ser, puede que pase. Pero espero que hoy usted tenga su mejor energía, porque también, o la niña, dicen, o la niña que pasó llorando todo, o mi marido que ronca mucho, ¿verdad? Hay tantas cosas que de pronto tal vez no nos hacen dormir correctamente. Bien, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra mente, porque hoy Dios tiene un mensaje poderosísimo para nosotros. Hace unos meses atrás, ¿recuerdan en Semana Santa? Que estuvimos por aquí desarrollando una serie de temas. ¿Lo recuerdan? Fue la última vez que estuvimos por acá. Y siempre nos da un gusto poder acompañarle. Hoy vengo con mi esposa, Maybel Alvarado, está por ahí. Ella es mi ministerio, es parte de mi ministerio. Siempre andamos juntos. Los dos siempre andamos juntos con nuestros hijos también en todas las iglesias. La semana pasada estuvimos reuniéndonos con una iglesia hermosa de Edison en un campamento y la pasamos muy bien también con los jóvenes allá. Así que bueno, siempre andamos como familia. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé su dirección, que nos dé su bendición y que sobre todo disponga nuestros corazones. Pídele a Dios que le ayude a concentrarse, estar atento para recibir lo que Él tiene para usted. Que hoy Dios tiene un regalo especial para usted. ¿Se le gustan los regalos? ¿Sí? Pues hoy tiene un regalo especial para usted. Vamos a orar. Eterno y buen Dios, nuevamente nos acercamos a ti, Señor. Dios, tú nos conoces. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestra vida. Tú conoces nuestros problemas. Tú lo conoces todo, Dios. Tú nos creaste, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos antes de que nuestros pensamientos suban a nuestra mente, Dios. Tú conoces nuestras caídas, nuestras luchas. Tú conoces nuestras aflicciones, Dios. Y queremos pedirte que en esta hora, que en el nombre de Jesús, tú te puedas glorificar en nuestra vida. Tú puedas, Señor, tomar el control absoluto de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra familia, de todo, Señor. Y queremos pedirte que en esta hora también tú puedas disponer nuestra mente, nuestros corazones para poder recibir con gozo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias porque tu amor lo trasciende todo. Oramos en esta hora en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, y le damos una bienvenida también a la gente que se está conectando a través de las redes sociales de la cuenta de la iglesia. Bien, mi nombre es Hugo Olivas, para los que no me conocen. De formación soy psicólogo y allí tienen un código que usted puede acceder ahí con su teléfono celular. Eso lo va a llevar al canal de YouTube, donde ahí va a encontrar una gran cantidad de videos. ¿Ok? Eso lo tenemos ahí. Tenemos un programa radial que se transmite todos los jueves en diferentes emisoras adventistas. Aquí se transmite desde New Jersey, lo transmiten también allá en Nueva York, en Costa Rica y obviamente a través de las redes sociales en varios lugares. Así que usted puede ingresar ahí y también usted puede participar. Ese programa se llama Conectados. Es un espacio donde hay temas, la mayoría son de psicología, temas de psicología. Así que bueno, se puede encontrar una gran cantidad de temas allí. Bien, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bien interesante. Vamos a ver ahí. El tema de hoy es un tema que yo necesito que usted le ponga mucha atención, porque estoy convencido de que hoy Dios nos va a hablar. Hoy Dios le va a hablar a usted. Hoy Dios le va a hablar a la iglesia del Señor. Porque el tema de hoy es un tema de verdad bien interesante. De hecho, el costo de la indiferencia espiritual es el tema de hoy. Y hoy vamos a profundizar en algunos textos bíblicos y en algunas historias que nos van a llevar
a lo que Dios quiere. Mire qué interesante, porque en la palabra de Dios encontramos, de hecho, en Ezequiel, y yo quiero invitarle para que usted busque conmigo el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es el texto bíblico que hemos estado leyendo ahorita al principio, lo leímos al principio, y ahí en Ezequiel encontramos, recuerden, está a la par de Daniel, se puede encontrar en Ezequiel, en el capítulo 22, el texto que en la palabra de Dios encontramos, Ezequiel, el capítulo 22, el versículo 26. Noten ustedes cómo la palabra del Señor nos habla y qué era lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Recuerden el contexto del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había alejado progresivamente. El pueblo de Dios se estaba apartando de los mandamientos del Señor. El pueblo del Señor estaba constantemente dándole la espalda a Dios. Y obviamente estaban adoptando la práctica cultural de otros lugares. Tenían otros dioses, tenían otras costumbres. Y pronto el pueblo de Dios se había apartado. Y en ese contexto, el profeta comienza a hablarle a su pueblo, aquel pueblo que había sido llamado con un propósito. ¿Recuerdan ustedes? El propósito del Israel bíblico, estoy hablando del Israel bíblico, no del Israel actual, el Israel bíblico, el propósito era de evangelizar. El llamado del pueblo de Dios era evangelizar, era ser luz. Y Dios los había apartado de todas las demás naciones para ser luz. Y Dios quería guiarlos. Y Dios, a través de los primeros padres, a través de Abraham, les había incluso ofrecido una promesa maravillosa. ¿Recuerdan cuál era la promesa? Una tierra también donde la leche, donde la miel iba a fluir. Dios le estaba ofreciendo a su pueblo vivir en abundancia. Era un lugar donde iban a vivir en abundancia. Y ahora sí, en un contexto donde Dios los llama, donde Dios los libera, donde Dios les dice que iba a ser su protector, su cuidador, su guiador. En ese contexto donde el pueblo de Dios había sido liberado, ahora sí, ¿qué estaba pasando en la vida del pueblo de Israel? ¿Qué estaba pasando ahora sí con aquellos que habían sido llamados? Y noten ustedes qué interesante, porque podríamos decir que posiblemente esa historia se puede estar hoy repitiendo en nuestra época. En la iglesia actual, una iglesia que ha sido llamada con un propósito, un pueblo que ha sido llamado con un propósito, con el propósito de ser luz, un pueblo que ha sido rescatado, un pueblo que ha sido lavado, un pueblo que ha sido llamado a vivir en abundancia y todo tipo de abundancia. Un pueblo que ha sido llamado en ese contexto. Ahora sí, leemos el capítulo 22, versículo 22 del libro de Ezequiel. Porque hay un mensaje de amonestación, capítulo 22, versículo 26. El 23 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, dile a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. ¿A quién está hablando ahí? El capítulo 22, versículo 23. ¿A quién está hablando? Al pueblo de Israel. Dile esto: hay conjuración entre sus profetas en medio de ella, como de león rugiente que arrebata la presa. Devora vidas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Versículo 26 dice la palabra del Señor: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. De mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profano en medio de ellos.
Vean ustedes el mensaje que Dios le estaba dando a su pueblo. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Se habían apartado de Dios. ¿Cuál era el problema del pueblo de Dios? Noten ustedes, sus líderes, sus sacerdotes, los que habían sido llamados para guiar al pueblo, estaban haciendo algo incorrecto. Habían violado la ley de Dios. No estaban viviendo de acuerdo a lo que Dios les estaba pidiendo. Y aquí ahora sí comienza el mensaje a hablarnos. Y ahora sí, aquí el mensaje comienza a retumbar nuestra mente. Porque hoy Dios nos está haciendo un mismo llamado. Los líderes, mis hijos, están aborreciendo, están violando mi ley, mis estatutos. Han contaminado mi santuario y no saben distinguir entre lo santo y entre lo profano. Y aquí Dios comienza a hablarnos, porque hoy el pueblo de Dios, el pueblo actual, no sabe diferenciar entre lo santo y lo profano. Y qué peligroso cuando el pueblo de Dios, cuando usted como hijo de Dios no sabe hacer una diferencia entre lo que es santo y entre lo profano. Y aquí, ahora sí, Dios comienza a amonestar a aquellos líderes. Dios comienza a hablarle a aquel pueblo. No han hecho diferencia. No distinguen entre lo que es inmundo, lo que es de allá afuera, y lo que es puro, y lo que es limpio. Eso es lo que tiene que tener claro un hijo de Dios. Un hijo de Dios, una persona que ha sido llamada, que ha entregado su vida al Señor, tiene que hacer una distinción entre lo que es santo, entre lo que es profano, entre lo que es limpio, entre lo que es impuro. Y cuando aprendemos a vivir así, comenzamos a vivir en el plan de Dios. Porque nos convertimos verdaderamente en hacedores de lo que Dios quiere en nuestra vida. Y no solamente eso, aquí también tenían un problema. Habían violado la ley de Dios el sábado como el sello de la creación. Hoy podríamos hacernos muchas preguntas. Hoy la gente se pregunta, ¿es correcto? ¿Será correcto? Hoy en esta época donde todo prácticamente es relativo, porque vivimos en una época de lo relativo, ¿verdad? Si yo me siento bien, si eso no me incomoda, entonces yo puedo hacerlo. Y en lugar de preguntarnos, ¿es correcto? Podríamos preguntarnos, ¿será eso conveniente? Y aquí encontramos una historia. Y es una historia muy triste que encontramos en la palabra del Señor. La Biblia nos habla acerca de dos hombres. En Primera de Samuel, usted puede buscar allí, en su Biblia, se puede ver la imagen. Primera de Samuel, en el capítulo 2, nos habla acerca de dos hombres, de dos jóvenes, que no eran cualquier joven, que no eran enemigos del pueblo de Dios, que no eran desconocedores de lo que Dios quería para sus vidas. Y en Primera de Samuel, el capítulo 2, encontramos la historia de estos dos hombres. Yo quiero que usted busque conmigo en Primera de Samuel. Y aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 2, noten ustedes el capítulo 12, lo que dice el texto bíblico. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Capítulo 2, versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. A ver, pregunto, cuando el texto bíblico dice que no tenían conocimiento de Jehová, ¿a qué se refiere? Eran sacerdotes, eran hijos de Elí,
del sumo sacerdote, del líder del pueblo de Dios, de la persona que Dios hablaba para revelarse a su pueblo. Lo habían visto ofrecer sacrificios y posiblemente en algún momento dijeron: yo quiero hacer eso que mi papá hace. Pero aquí la historia nos enseña algo. Porque a pesar de que una persona tal vez está cantando, está sirviendo, está predicando, está enseñando, está discipulando a los niños, a pesar de que tiene tal vez un rol dentro de la iglesia, posiblemente hay muchos que su corazón están apartados de Dios y no conocen y no tienen una experiencia real, verdadera con ese Dios. Aquí aquellos jóvenes, dice el texto, que no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre, dice el texto bíblico, que cuando la gente llevaba sus ofrendas a ofrecerlas a Dios, ¿saben qué hacían estos jóvenes? ¿Sabían qué hacían esos hombres? Esos dos jóvenes, los hijos de aquel sacerdote, Ofni, Finés, lo que hacían era que esperaban a la gente y tenían también ellos personas que les servían. Cuando ellos ofrecían al Señor sacrificio, aquellos jóvenes que también les servían a estos líderes, a estos sacerdotes, Ofni, Finés, amenazaban a la gente y les decían: antes de que ustedes ofrezcan ese sacrificio, nos van a dar la mejor carne. Vean lo que estaban haciendo. Vean lo que estaba haciendo aquella gente en el templo de Dios. Y no solamente eso, aquellos líderes, dice el texto bíblico, que tenían relaciones sexuales con las mujeres que estaban afuera cuidando en el templo. Miren el carácter de aquellos dos. ¿Cómo querían vivir aquellos dos? ¿Cómo estaban viviendo delante de Dios? Y es que ¿saben qué? A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a cualquiera. Podemos darle una apariencia a todos los demás de que somos personas espirituales, de que somos personas entregadas, de que somos grandes líderes porque tenemos 40 años de haberle entregado la vida al Señor. Pero tal vez mi condición no va de acuerdo a lo que yo intento aparentar. Aquella gente no había entendido. Ofni y su hermano no entendieron dónde estaban sirviendo. No entendían que el templo del Señor era un lugar santo. ¿Recuerdan ustedes cuando el sumo sacerdote tenía que oficiar en el lugar santísimo? ¿Lo recuerdan? Lo tenían que amarrar, le amarraban una cuerda en su pie y les ponían unas cadenitas, porque en el momento, unas campanitas, porque en el momento que dejaba de sonar, significaba que posiblemente aquel hombre, su condición no era aceptable delante de Dios y podía morir. Así que si la campanita dejaba de sonar, lo tenían que jalar la cuerda y sacarlo. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que este lugar es un lugar santo, que la presencia del Señor es santa. Y por eso el texto bíblico dice: el Señor está en su santo templo. Calle de Él toda la congregación. Y cuando estamos delante de la presencia del Señor, tenemos que entender cuál es nuestra condición, cuál es nuestra naturaleza y quién es Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir en santidad, apartados. Ser santo es ser apartado.
Jóvenes, ustedes tienen la oportunidad de apartarse para Dios, de dejar a un lado lo que el mundo les ofrece, los vicios, la presión social te lleva allí. Adultos, si podemos consagrarnos a Dios y vivir una vida de santidad, cuidando nuestra boca, cuidando lo que vemos, siendo responsable con lo que escuchamos. Porque aquel pueblo no había hecho distinción entre lo santo y lo profano. Y tenemos que aprender a hacer esa distinción entre lo que es santo. Esto es santo. Esto que estoy haciendo en mi relación de noviazgo, ¿es santo? ¿Esto es santidad? ¿O estamos profanando nuestra relación? Cuando Moisés se presentó delante de Jehová allá en el monte Horeb, Dios le dijo: Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar donde estás, santo es. Su presencia nos da santidad. No es su esfuerzo, es la obra de Dios transformando su vida, transformando su mente. Y vea qué interesante, porque no solamente es un tema espiritual, es un tema también fisiológico. ¿Han escuchado ese concepto? El concepto de la pendiente resbaladiza. Vea qué interesante, porque en la psicología utilizamos algunos conceptos. Y ese concepto de la pendiente resbaladiza es de que comenzamos a hacer cosas, y estas cosas que parecieran tal vez de pronto que son insignificantes, se van convirtiendo en el efecto de la bola de nieve. Y cada vez, por ejemplo, vean ustedes, ahí pusimos un teléfono celular. Hay algunos que posiblemente dicen: bueno, aquí mientras el pastor, predicador está predicando, como está tan aburrido, voy a sacar el teléfono y voy a chequear qué hay ahí en las redes sociales. Y entonces tal vez el Facebook está más entretenido que lo que están hablando aquí. Y cuando vuelve a ver a aquella persona que antes no lo hacía y que ahora se está dando los permisos de sacar un teléfono celular en la iglesia, ahora comienza a generar esto. Aquella persona que antes respetaba porque decía: este lugar, este templo es un templo consagrado, ahora se está dando el permiso de sacar unos chips y comer acá en el templo. Aquella persona que decía: yo no voy a faltar un sábado a la iglesia porque necesito fortalecer mi comunión con Dios, de pronto ahora se comienza a dar ese permiso de faltar un sábado, de no asistir un sábado. Y cuando vuelve a ver, pasa eso. Pequeñas concesiones, pequeños permisos que nos comenzamos a dar. Ah, no, si me compro una pizza, o en el trabajo compran una pizza, y resulta que la pizza tiene unos pedacitos de cerdo por allí, pepperoni, no pasa nada, la saco y lo como. Pequeñas concesiones. Y no solamente estoy hablando del tema espiritual, estamos hablando, por ejemplo, en la salud, en sus hábitos de salud, en su estilo de vida. Algunas pequeñas concesiones que hoy nos están gobernando posiblemente, tal vez. Y comienza ahí, comienza la distracción, comienza la normalización. Eso es normal, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Comienza la justificación, yo comienzo a justificar mi actitud, yo mismo la justifico, y ahí comienza eso hasta que después se convierte en algo grande. Noten ustedes, e incluso, ¿qué es lo que pasa ahí con el cerebro? Vean qué interesante, porque allí con el cerebro ocurre algo sumamente interesante. Nosotros en psicología le llamamos la habituación. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro se habitúa constantemente. De hecho, en este proceso de habituación, usted lo va a ver, no sé si han escuchado el concepto de neuroplasticidad, y lo voy a explicar así brevemente para volver a la historia de estas dos personas. Quiero hablarle a usted
a su historia de vida. Hago una pausa en esa historia bíblica y le voy a hablar a usted como personaje principal. ¿Qué es lo que pasa en su mente? ¿Qué es lo que está pasando en su mente en este momento? ¿Qué es lo que está pasando con las actitudes, con los comportamientos que usted practica constantemente? Eso es la habituación. Nuestro cerebro tiene la capacidad de constantemente regenerarse. Y en esa neuroplasticidad es que el cerebro tiene esa posibilidad de hacer siempre conexiones neuronales constantemente. La pereza, por ejemplo, es esa neuroplasticidad. ¿Usted le da pereza de levantarse a orar? ¿De estudiar la palabra? ¿De venir a la iglesia? ¿Y sabe lo que está pasando en su cerebro? Su cerebro se está adaptando a ese comportamiento. Y después se vuelve normal. Ya usted no estudia, ya usted no ora, ya usted no viene, ya no comparte con la comunidad religiosa. Y su cerebro se adapta a eso. Y eso es lo que le pasaba a aquella gente. Ya su cerebro se había adaptado a otras cosas. Su cerebro ya está adaptado a ciertos comportamientos. Y ahora sí, ya no había necesidad de buscar a Dios. Y ahora sí, mi cerebro dice, ya no distingue entre lo que no es conveniente y entre lo que sí es conveniente, entre lo santo y entre lo profano. Ya no hace diferencia. ¿Por qué? Porque yo lo dejé que se adaptara a ese comportamiento. Es un tema totalmente fisiológico. Por eso tenemos que pedir intervención divina. Por eso tenemos que entender que no somos nosotros los que podemos gestionar el cambio. Es Dios. ¿Saben qué pasó con la historia de aquellos dos personajes? Henri y Finés. ¿Saben qué pasó con la historia de esos dos personajes? Dice el texto bíblico que en una guerra salieron a la guerra y Dios le dijo, qué triste a su padre, que su padre posiblemente había sido permisivo con sus hijos porque él sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Y fue un padre permisivo que los dejó hacer lo que ellos querían. Ya había escuchado y no había hecho nada. Y Dios se lo dijo, le dijo, usted prefirió a sus hijos antes de hacer mi voluntad, antes de hacer lo que yo quiero que usted haga. Y aquellos dos muchachos salieron a la guerra. Y dice el texto bíblico que fallecieron allá en la guerra. No solamente ellos, 300,000 más también fallecieron. Incluso la historia dice que se llevaron hasta el arca de la alianza, que era lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel, porque era ahí donde Dios manifestaba su presencia, su Shekinah. Y todo porque no supieron distinguir entre lo santo y lo profano. Pero ahí no queda. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la palabra del Señor, capítulo 5 de Daniel? Ese hombre, Belsasar, estaba haciendo una fiesta, estaba celebrando con todo su pueblo, y en un comportamiento inocente mandó a traer todas las copas que le habían quitado al pueblo de Dios, que habían sido consagradas, los utensilios que habían sido consagrados, que habían sido apartados para Dios. Los mandó a traer, y en medio de la música, en medio de la fiesta, en medio de las orgías, aquel hombre comenzó a tomar alcohol con las copas que habían sido consagradas para Dios. Y allí apareció en la pared un texto, ¿lo recuerdan? Mené, mené, tekel uparsin. Y Dios le dijo, mire, usted fue pesado y fue hallado falto, y hoy vas a perder tu reino. ¿Y saben qué pasó aquel día, aquella noche? ¿Recuerdan ustedes la historia? Esa misma noche, dice el texto bíblico,
fue tomado Babilonia, fue invadida Babilonia. ¿Por qué? Porque este hombre no supo hacer distinción entre lo que era santo y lo profano. Otra historia. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey David decidió trasladar el arca de la alianza? ¿Recuerdan ustedes? Dice el texto bíblico que el rey David decidió trasladar el arca, porque ahora sí quería establecer el sistema de oración. Ahora podría decir, ¿buena intención? ¿Era buena la intención? Ahora pregunto, ¿era lo que Dios quería? ¿Era como Dios le había mandado que se tenía que hacer? El rey David quiso hacerlo a su antojo, porque hay cristianos que quieren vivir a su antojo. Porque hay jóvenes, porque hay señoras, porque hay mujeres que quieren vivir a su antojo. Porque hay hombres que quieren vivir a su antojo y quieren hacer lo que les da la gana. Y no es lo que nosotros queremos hacer, es lo que Dios dice. Porque si el Señor dice que el día de adoración es el día sábado, ¿qué día es? Sábado. No es domingo, es sábado. Porque si Dios dice que solo a Él adorarás, porque si Dios dice no creas imagen delante de mí, ni se postren ni le adoran, es porque Dios es un Dios celoso y santo. Y no quiere que nosotros levantemos dioses construidos de madera, de metal, de bronce, que no escuchan, que son piedra. Él quiere que nuestro corazón sea de Él. Que usted se incline, que usted se postre, que usted le diga, Padre, perdóname. Les voy a contar mi historia. Yo antes de conocer el Evangelio, yo era muy católico. Muy católico. Y para los que me conocen, posiblemente la mayoría, el 80% de los que están aquí, posiblemente también fueron católicos o son católicos, no lo sé. Bienvenidos a los que son y a los que nos están acompañando también en las redes sociales. Dios nos ama a todos y no hace distinción. Pero les cuento mi experiencia. Cuando yo iba a la iglesia católica, yo recuerdo que incluso estuve a punto de ingresar al seminario para hacerme sacerdote. Yo lo estaba valorando, yo lo quería, y yo asistía a misa y yo servía al Señor y yo iba y adoraba. Y yo recuerdo que en algún momento me enseñan a mí desde muy pequeño que para que mis pecados fueran perdonados, yo tenía que confesarme con un sacerdote y tenía que entrar allí. Y después Dios me enseñó que lo que yo necesito hacer solamente es tener un corazón contrito y humillado, ponerme delante del Señor, arrodillarme delante de Él y confesar mis pecados. Y eso hace que Dios me limpie. Yo entendí que yo no necesitaba la intervención de otra persona para que Dios me perdonara. Yo entendí que no necesitaba postrarme delante de una imagen para recibir su gracia, su misericordia. Porque no era a mi manera, era a la manera de Dios. Y el texto bíblico, se lo puede leer la historia allí en 2 Samuel, donde ahora aparece otro hombre. Este hombre llamado Usa. Y el texto bíblico dice que entonces ellos comenzaron a cargar el arca de la alianza en una carreta como esa, con bueyes. No era lo que Dios había establecido. Dios había hecho y había dicho, de que los sacerdotes eran los que tenían que cargar aquella arca. Pero ahora el rey de Israel quería hacerlo a su manera. Y allí venía un hombre a la par de aquella carreta, a la par de aquellos bueyes del arca de la alianza.
Y el texto bíblico dice que los bueyes como que se tropezaron. Y que en ese momento entonces Usa tuvo temor de que el arca se cayera. Y lo tocó, lo agarró. ¿Saben qué pasó? Murió en el momento. Y aquí es donde yo vuelvo a preguntar, ¿era buena la intención? ¿Era buena la intención? Pero entonces, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿No he escuchado usted gente que dice, es que Dios conoce mi corazón? Dios conoce mi corazón. Y Dios sabe que lo que estoy haciendo, ¿verdad? Lo estoy haciendo de corazón. Pero es lo que Dios quiere. Pero es lo que Dios demanda de usted. Su vida espiritual, hoy, usted la está viviendo de acuerdo a lo que Dios, a como Dios quiere que usted la viva, o la está viviendo como usted la quiere vivir. No nos engañemos. Y la última historia. ¿Conocen ustedes Nabat y Abiú? ¿Hijos de quién? Del gran Aarón, del sacerdote de Israel, del primer sacerdote de Israel. Dice el texto bíblico que cuando Dios se manifestó en algún momento, usted puede, incluso cuando usted lee la historia, usted lo puede leer ahí. Cuando usted lee la historia bíblica, el contexto de la historia habla acerca de que cuando Dios se acerca a Moisés y Aarón, en algún momento cuando estaba todo el pueblo adorando a Dios, fuego cayó y dice que estaba consumiendo el lugar donde se había ofrecido el sacrificio. Y que Dios les dijo que a partir de ese momento, ese fuego iba a ser utilizado ¿para qué? Para adorar. Era fuego del cielo. Pero ahora estos dos hombres habían hecho algo antojadizo. Así que Nabat y Abiú, ahora, dice el texto bíblico, se lo puede leer, que ellos estaban ofreciendo fuego extraño delante de Dios. Y cuando Dios ve que aquellos dos sacerdotes están ofreciendo fuego extraño, ahora sí, habla su padre, le habla a Abraham, a Aarón, y le dice a Aarón lo que sus hijos están haciendo. Y no podían presentarse de Dios ofreciendo fuego que él no había pedido. Pero no solamente eso, después también se van a dar cuenta que la amonestación es que no se podían presentar tampoco delante de Dios si habían consumido alcohol, borrachos, haciendo lo que querían hacer antojadizamente. El mismo principio, allí adorando, porque no podemos adorar. No podemos adorar a Dios a nuestra manera. Es como Dios lo establece. Es como Dios lo quiere. No hicieron distinción entre lo santo y lo profano. No podemos acercarnos a Dios. No podemos presentar nuestra vida al Señor sin permitirle que Él haga una transformación completa en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere. Así es como Dios quiere que el ser humano se presente delante de Él. ¿Cuándo comienza? ¿Cómo comienza todo? Comienza cuando lo santo deja de parecernos santo. Comienza cuando lo apartado ya posiblemente tal vez no tiene valor para nosotros. Es progresivo. Eso no es de la noche a la mañana. Es progresivo.
Cada vez nos apartamos, cada vez nos alejamos más, cada vez aquello que antes lo cuidábamos con mucho temor, con temblor, ahora ya no es valioso, ahora ya no es importante. Dios nos está hablando. Iglesia del Señor, hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios quiere que salgamos de este lugar haciendo una distinción entre lo que es santo y lo que es profano. Ay, Hugo, pero si es un tatuaje pequeñito el que me voy a hacer. Pero si tal vez es un arete pequeño el que... Pero si tal vez... Y la falda entonces, o una cuarta para arriba, o cuarta y media. O puedo enseñar por lo menos el muslo, o es la distinción entre lo que es santo y lo profano. Es entender que cuando usted está comiendo, que cuando usted está bebiendo, usted tiene que hacer una distinción entre lo que es santo. Pero Hugo, si yo oro por los alimentos, y si oro por los alimentos, ahora sí, vénganos a tu reino porque ya se santificaron. ¿Será eso? Que Dios nos continúe hablando, que Dios continúe hablando en nuestros corazones, que Él pueda sellar este mensaje de amonestación, que nos ayude a entender, padres, enseñarle a nuestros hijos entre lo que es santo y entre lo que es profano. Todavía quizás no nos hemos dado cuenta, en otro momento lo vamos a hablar, pero no nos hemos dado cuenta el impacto psicológico que tiene un anuncio, un comercial en nuestra mente. ¿Cómo queda eso? Grabada en nuestra mente, en el hipocampo, ahí queda almacenado. Y después nuestra conciencia, nuestra mente que lo tiene ahí almacenado, comienza a reproducirlo. No nos hemos dado cuenta. Dios nos ayude a vivir con mucha responsabilidad. Quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que a partir de hoy sientan en su corazón el deseo de hacer una distinción y vivir entre lo santo. Gente que hoy quiera decir, Hugo, hoy yo quiero asumir un compromiso. Hoy yo quiero vivir diferente. Hoy yo quiero vivir distinto. Hoy de verdad quiero darme la oportunidad de hacer una diferencia y hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios, vivir para Él, hacer su voluntad, guardar su día de reposo como debe de ser, comportarme como debe de ser, comer lo que tengo que comer, lo que debo de comer, escuchar lo que yo necesito escuchar, ver lo que yo puedo ver, que es conveniente para mi vida. ¿Habrá aquí alguna persona que hoy se quiera poner de pie y que quiera en esta hora asumir el reto de decir, Señor, yo hoy quiero darme la oportunidad? Yo quiero ponerme en pie, quiero levantarme y quiero asumir el reto, Señor, porque quiero vivir en santidad. ¿Habrá alguna persona que se quiera poner en pie? Dios te bendiga, hermano. Porque vamos a orar. Porque ese es el momento donde vamos a entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestras intenciones a nuestro Creador. Dios está aquí. Su presencia está con nosotros. Eterno Padre, queremos agradecerte en esta hora, Señor, por esta lección de vida que nos has dado, Dios. Nos enseña, Señor, que tu pueblo se alejó, se apartó porque no supo hacer distinción entre lo santo, entre lo profano, entre lo limpio, entre lo impuro, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro carácter sea transformado, a vivir, Señor, de acuerdo a
tus mandamientos, a tus estatutos, a tu voluntad. Dios, queremos separarnos para ti. Queremos ofrecer nuestras vidas, nuestros talentos. Todo, Señor, queremos consagrarlo a ti. Dios, guíanos y enséñanos a hacer tu voluntad. Que algún día podamos presentarnos delante de ti, Señor, y que tú finalices esa obra transformadora que comenzaste, Señor, en este día. Que podamos disfrutar contigo por la eternidad dentro de los elegidos. Ayúdanos a valorar, Señor, lo que es santo y lo que nos acerca cada vez más a ti. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Oramos por todas aquellas amigas que nos acompañan a través de la red social. Sabemos que tú también les estás hablando. Sabemos que también ellos están orando con nosotros, porque han asumido también el compromiso de vivir en santidad. Danos la fuerza, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe el camino. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.